Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Jeanne Bécu, mejor conocida como Madame du Barry. Jeanne Bécu nació el 19 de agosto de 1743 en Vaucouleurs, en la región de Lorena, Francia, siendo hija ilegítima de Anne Bécu, costurera de profesión. El padre de Jeanne fue posiblemente Jean-Jacques Gomard, un fraile conocido como Frère Ange. Durante su infancia, un conocido y probable amante de su madre, Monsieur Villard de Monceau, posible padre del medio hermano de Jeanne, Claude, quien murió a los 10 meses de vida, tomó bajo su cuidado a Anne y a Jeanne, quien por entonces tenía 3 años, y se trasladaron de Vaucouleurs a París, estableciéndose Anne como cocinera en la casa de la amante italiana de du Monceau, llamada Francesca, contando la pequeña Jeanne con su aprecio y creciendo rodeada de lujos. Por su parte, du Monceau se ocupó de que Jeanne fuese educada en el convento de Saint-Ouen. A la edad de 15 años, Jeanne abandonó el convento por haber alcanzado la mayoría de edad. Por alguna razón, posiblemente debido a los celos de la amante de du Monceau por la belleza de Jeanne, o al renovado interés de este por Anne, tanto madre como hija fueron expulsadas de la residencia de Francesca, mudándose ambas a la pequeña casa del esposo de Anne, Nicolas Ranson. Jeanne se vio obligada a obtener ingresos por su cuenta para poder sobrevivir, motivo por el cual se dedicó a vender baratijas en las peores calles de París. Con el tiempo, Jeanne ejerció otras profesiones. Recibió una oferta para trabajar como ayudante de un joven peluquero llamado Lametz, con quien mantuvo una breve relación, producto de la cual supuestamente nació una niña, si bien esto último es altamente improbable. Mediante la ayuda, posiblemente del hermano del supuesto padre, Jeanne consiguió un empleo como dama de compañía de una viuda anciana, Madame de Lagarde. Si bien fue despedida cuando su juventud y belleza empezaron a enturbiar los asuntos matrimoniales de los 2 hijos de Lagarde, posteriormente Jeanne trabajó como dependiente de una mercería llamada A la Toilette, propiedad de Madame Laville, y dirigida por su esposo. La hija de Laville, la futura pintora Adelaide Laville-Guiard, se convirtió en amiga de Jeanne. Tal y como se muestra en el arte de la época, Jeanne era una mujer rubia, de cabellos rizados, ojos azules y gran atractivo físico. Su belleza llamó la atención de Jean-Baptiste du Barry, proxeneta de lujo, apodado Le Roué o el Astuto. Du Barry, quien era propietario de una sala de juegos, conoció a Jeanne cuando ésta se encontraba trabajando en el casino y a la vez burdel de Madame Quinois. Jeanne, quien se presentó ante él como Jean Beauvernier, fue instalada por du Barry en su casa, convirtiéndose en su amante. Con el apelativo de Mademoiselle Lange, du Barry ayudó a establecer la carrera de Jeanne como cortesana en las más altas esferas de la sociedad parisina, lo que permitió a ésta tener clientes y amantes pertenecientes a la aristocracia. Bajo la identidad de Mademoiselle Lange, Jeanne se convirtió de inmediato en toda una sensación en París, contando con una larga lista de clientes aristocráticos, entre ellos ministros y cortesanos de Luis XV. Louis-François Armand de Vignerot-Duplessis, duque de Richelieu, se convirtió en uno de sus amantes, lo que hizo que du Barry empezase a ver a Jeanne como un elemento influenciable sobre Luis XV, quien la conoció en 1768 durante una breve misión en el Palacio de Versalles. Dicha misión involucraba a Étienne François, duque de Choiseul, quien, en contraste con lo que la mayoría de los hombres pensaban de ella, encontró a Jeanne ordinaria y vulgar. De todos modos, Jeanne no podía optar al puesto de maîtresse en titre, es decir, amante oficial, mientras no tuviese un título nobiliario, lo cual se solventó con su matrimonio el 1 de septiembre de 1768 con el hermano de du Barry, el conde Guillaume du Barry. La ceremonia incluyó un falso certificado de nacimiento elaborado por el propio Jean du Barry, con el fin de hacer a Jeanne 3 años más joven, además de otorgarle un falso linaje perteneciente a la nobleza. Jeanne fue instalada de inmediato encima de los apartamentos de Luis XV en las habitaciones de Dominique y Guillaume Lebel, sirviente del rey fallecido aquel año.
Jeanne llevó una vida solitaria, incapaz de poder ser vista con el rey debido a que todavía no se había producido una presentación formal. Muy pocos o ningún miembro de la nobleza quería acercarse a ella, puesto que resultaba inaceptable que una mujer de la calle tuviese la astucia de mezclarse entre personas con poder y prosperar para llegar a ser como ellas. El conde du Barry, molesto con esta situación, pedía constantemente a Jeanne que hablase con el rey para que éste la presentase en sociedad. Luis XV, por su parte, pidió a Jeanne encontrar una mujer dispuesta a amadrinarla, encargándose el cardenal Richelieu del cometido. Después de que muchas mujeres interesadas demandasen un precio demasiado alto, su madrina oficial, Madame de Bearn, aceptó el encargo después de que sus deudas de juego fuesen pagadas. En el momento en que la presentación iba a tener lugar, de Bearn entró en pánico y fingió sufrir un esguince en el tobillo. En una segunda ocasión, la presentación debió suspenderse después de que el rey se rompiese el brazo al caer de su caballo durante una partida de caza. Finalmente, Jeanne fue presentada ante la corte de Versalles el 22 de abril de 1769, ocasión largamente esperada por la multitud agolpada a las puertas del palacio y por los cortesanos reunidos en la Galería de los Espejos. Jeanne fue descrita llevando un vestido blanco plateado brocado con oro, encargado por Richelieu específicamente para ella. Del mismo modo apareció ante la corte engalanada con joyas enviadas por el rey la noche anterior, portando además un gran miriñaque a ambos lados. Asimismo, Jeanne lució un elaborado peinado, siendo este la causa de su llegada tardía a la ceremonia de presentación. Jeanne entabló amistad en primer lugar con Claire Françoise, más conocida como Chon, traída desde Languedoc por su hermano Jean du Barry para que acompañase a su cuñada, fungiendo además como tutora de Jeanne, con el fin de ayudarla a dejar atrás su pasado como campesina y comportarse como una dama de la corte. Posteriormente, Jeanne se hizo amiga de Anne-Marguerite Gabrielle de Beauvau-Graon. Con el tiempo, varias mujeres de la nobleza fueron sobornadas para entrar a formar parte de su corte. Luis XV incluso le regaló un esclavo bantú llamado Samor, a quien Jeanne solía vestir con elegantes prendas de ropa para presumir de él. De acuerdo con Stanley Loomis, la rutina diaria de Jeanne empezaba a las 9 horas, cuando Samor le llevaba una taza de chocolate. Posteriormente, Jeanne era vestida con un traje de su elección y le eran colocadas sus joyas. Después, Noquel, su peluquero para eventos especiales, o Berlín para el resto de las ocasiones, empolvaban y rizaban su cabello. Acto seguido, Jeanne recibía a amigos, modistos, joyeros y artistas, los cuales le mostraban sus nuevos productos con la esperanza de que estuviese interesada en adquirir algunos de ellos. Pese a ser extravagante, Jeanne era una mujer de buenos sentimientos. Cuando el conde y la condesa de Lucennes fueron desahuciados de su castillo debido a sus deudas, fueron condenados a morir decapitados después de que la condesa disparase mortalmente a un alguacil y a un oficial de policía durante el desalojo. Ambos eran amigos de Madame de Bearn, quien informó a Jeanne de su situación. Pese a ser advertida por Richelieu de que su maniobra podía suponer un paso en falso, Jeanne solicitó al rey que les otorgase su perdón, negándose a levantarse tras haberse puesto de rodillas si el monarca no aceptaba su petición. Luis XV se sintió conmovido por este gesto, declarando lo siguiente: «Madame, estoy encantado de que el primer favor que me pidáis sea un acto de misericordia». Un segundo acto similar a este ocurrió cuando Jeanne recibió la visita de Monsieur Mandeville, quien le pidió clemencia en nombre de una joven condenada a la horca por cometer infanticidio al haber dado a luz a un niño muerto sin haber informado a las autoridades de ello. Jeanne escribió una carta al canciller de Francia, quien le otorgó el perdón. Jeanne solía lucir extravagantes joyas y costosos trajes, los cuales eran sufragados por el tesoro real, siéndole otorgadas además 2 propiedades ubicadas en Louveciennes y Saint-Bren, respectivamente. Gracias a su nueva posición, Jeanne se ganó la amistad de muchos miembros de la corte, así como el beneplácito de importantes personalidades, como el filósofo Voltaire, quien en respuesta a los 2 besos que Jeanne le envió en una carta, le escribió un cuarteto.
¿Cuánto? 2 besos al final de la vida. ¿Qué pasaporte os dignáis enviarme? 2 es mucho. 1 adorable Jerry. Yo moriré de placer con el primero. No obstante, Jean también se forjó poderosos enemigos. Su más acérrima rival era Beatriz de Choiseul-Sainville, duquesa de Gramont y hermana de Choiseul, quien había intentado en vano ocupar el lugar de Madame de Pompadour, la anterior amante del rey. Aunque según Diane Adelaide de Mély, Beatriz hubiera despreciado a Jean aún sin motivo. Desde un principio la duquesa de Gramont había conspirado con su hermano para expulsar a Jean de la corte, llegando incluso a manchar su nombre y el del rey mediante difamaciones publicadas en panfletos, como los libelos de carácter pornográfico titulados L'apprentissage d'une fille de Maude y L'apothéose du roi Pétot, duque de Lyon y sobrino de Richelieu, quien se unió a ella en su lucha contra el duque de Choiseul. A medida que el poder de Jean se incrementaba, Choiseul empezaba a sentir que el suyo se desvanecía, y en contra de los deseos de Luis XV tras la Guerra de los 7 años, el duque decidió que Francia era capaz de luchar de nuevo, por lo que se posicionó a favor de España contra Inglaterra por la posesión de las Islas Malvinas. Cuando el clan du Barry tuvo conocimiento de esto, Jean expuso este asunto al rey, lo que provocó que en la Nochebuena de 1771, Choiseul fuese privado de su cargo como ministro y expulsado de la corte, siendo exiliado por orden del monarca al castillo de Chanteloup, junto con su esposa y su hermana. Esta etapa constituyó la era dorada de Jean en Versalles. Consiguió librarse de Choiseul, mientras que Jean du Barry y su familia obtuvieron considerables beneficios gracias a su relación con Jean, cuya madre, convertida en marquesa de Montrabé, residía en un lujoso apartamento en el convento de Santa Elizabeth. El hecho de que Jean formase parte de la facción que derrocó el poder de Choiseul la hacía distinta de su predecesora, Madame de Pompadour, quien tuvo pocos intereses políticos y prefirió pasar su tiempo ordenando nuevos vestidos y joyas, si bien el rey le permitía participar en reuniones de estado. Una edición moderna de la obra Souvenirs o Recuerdos de Madame Campan incluye la siguiente anécdota. En una ocasión, Luis XV confesó al duque de Noailles que con Madame du Barry había descubierto nuevos placeres, a lo que el duque respondió: «Señor, eso es porque su majestad nunca ha estado en un burdel». Pese a que Jean era conocida por su buena voluntad y su apoyo a artistas, se convirtió en una mujer extremadamente impopular a causa de la financiación de sus considerables gastos por parte del rey. Jean estaba siempre endeudada a pesar del dinero que recibía mensualmente. Dicha cifra llegó a ser en un determinado momento de hasta 3.000 libras. La relación de Madame du Barry con María Antonieta, esposa del delfín de Francia y futuro rey Luis XVI, fue problemática. El primer encuentro entre ambas se produjo en una cena en el castillo de la Muette, el 15 de mayo de 1770, un día antes de la boda. Madame du Barry ostentaba el título de amante oficial desde hacía solo un año, por lo que se consideró que no sería incluida en la lista de invitados al enlace. María Antonieta advirtió la presencia de Jean, quien destacó de entre la multitud por su apariencia extravagante y su elevado tono de voz. Anne d'Arpajon, condesa de Noailles, informó a la delfina de que la función de aquella dama en la corte era dar placer al rey, motivo por el cual María Antonieta, de 14 años en aquel entonces, declaró que sería su rival. La condesa de Provenza empezó a divulgar poco después del carácter explícito del placer que Jean proporcionaba al rey, lo que hizo que María Antonieta empezase a sentir odio hacia la amante real por su inmoralidad. Esta rivalidad se mantuvo por algún tiempo, especialmente desde que la delfina mostrase su apoyo a Choiseul como defensor de la alianza con Austria. María Antonieta desafió el protocolo de la corte al negar la palabra a Jean, no solo por su pasado, sino también por un hecho del que tuvo conocimiento gracias al conde de Provenza. Durante una de las cenas organizadas por ella, Madame du Barry se demostró divertida ante una historia contada por el cardenal de Rohan, en el que la madre de la delfina, la emperatriz María Teresa de Austria, era calumniada, lo que añadió mayor sentimiento de odio por parte de María Antonieta hacia Jean.
Madame du Barry, furiosa por la actitud de la delfina hacia ella, se quejó ante el rey, quien a su vez mostró sus quejas al embajador austriaco en Francia, el conde de Mercy, quien intentó mediar entre ambas mujeres. En un primer intento, el conde preparó un encuentro entre ambas, el cual tendría lugar de noche y en presencia de toda la corte, quien, conocedora de este hecho, estaba presente la noche en cuestión para presenciar dicho acontecimiento. María Antonieta fue saludando una por una a todas las damas presentes, pero cuando se acercó a Madame du Barry, una de las hijas de Luis XV, la princesa Adelaida, instigadora junto a sus hermanas, las princesas Sofía y Victoria, del odio de la delfina hacia la amante real, tomó a María Antonieta del brazo y, con la excusa de que debían esperar al rey en sus aposentos, se la llevó de allí sin que pudiese hablar con Jeanne, quien se sintió humillada. Con la alianza franco-austriaca en peligro y por consejo de su madre, durante un baile celebrado en el Año Nuevo de 1772, María Antonieta se dirigió por primera y única vez a Madame du Barry, pronunciando las siguientes palabras: «Hay hoy mucha gente en Versalles». En 1772, el rey Luis XV encargó a los joyeros Boehmer y Bassenge la elaboración de un suntuoso collar para Madame du Barry, con un coste estimado en 2 millones de libras. El collar, aún inacabado cuando se produjo la muerte del rey, terminaría por convertirse en el centro de un gran escándalo organizado por Jean de Valois-Saint-Remy. De los diamantes se dice que son los mejores amigos de las mujeres. Sin embargo, paradójicamente, entre más grandes y famosos son, al parecer, traen mala suerte. Tal fue ciertamente el caso del collar de la reina, probablemente el collar de diamantes más grande que se haya hecho jamás. El escándalo que causó ayudó a derrocar a María Antonieta como reina de Francia, aunque de hecho ella nunca poseyó dicha joya. La extraordinaria historia del collar ha sido la inspiración para una novela de Alexandre Dumas, una obra de teatro del alemán Goethe y un ensayo de Thomas Carlyle. Pero los historiadores rondan con nerviosismo esta historia porque la verdad es muy difícil de establecer. El collar consistía en 647 piedras con un peso de 2.800 quilates. Este monstruoso bulto de vulgaridad fue diseñado por el joyero de la corte de Luis XV para la amante del rey, Madame du Barry. El personaje de María Antonieta ha sido diseccionado sin cesar y, por lo general, para su vergüenza. Fue acusada de todo tipo de delitos sexuales. Es difícil reconciliar los rumores de orgías en Versalles con su hábito real de disfrazarse de lechera en su granja en miniatura en los terrenos. La gente creía lo peor de ella, en parte porque se sabía que su esposo, Luis XVI, era completamente incapaz sexualmente, hasta que después de 7 años los médicos lo curaron. Incluso entonces mostró poco entusiasmo por sus deberes conyugales. A pesar de toda su absurda formalidad, Versalles era un hervidero de relaciones sexuales, abandonado en un campo vacío como un precursor de Las Vegas. La ocupación principal en Versalles era el chisme, y por supuesto mucho de eso trataba sobre las supuestas aventuras de la reina. Uno de los chismosos fue el cardenal Louis Rohan. Era popular, agradable e ingenioso, y tenía éxito con las mujeres, pero no con María Antonieta, quien lo odiaba en parte porque se enteró de que había difundido el rumor de que estaba teniendo una aventura con su cuñado. Para consternación de Rohan, ella lo ignoró o lo evitó. Él creía que su oposición estaba impidiendo que el rey le ofreciera un alto puesto en el gobierno. Y entra en escena una mujer agitadora que encendió esta situación, Jeanne de la Motte Valois. De los diamantes se dice que pueden ser los mejores amigos de las mujeres. Sin embargo, paradójicamente, al parecer entre más grandes y famosos son, parecen traer mala suerte. Este fue ciertamente el caso del collar de la reina, probablemente el collar de diamantes más grande que se haya hecho jamás. El escándalo que causó ayudó a derrocar a María Antonieta como reina de Francia, aunque de hecho nunca lo poseyó. La extraordinaria historia del collar ha sido la inspiración para una novela de Alexandre Dumas, una obra de teatro del alemán Goethe y un ensayo de Thomas Carlyle, pero los historiadores rondan esta historia con nerviosismo porque la verdad es muy difícil de establecer, y los relatos contemporáneos no son confiables. El collar en sí era una joya monstruosa, 647 piedras con un peso de 2.800 quilates.
Este monstruoso bulto de vulgaridad fue diseñado por el joyero de la corte de Luis XV para la amante del rey, Madame du Barry. Desafortunadamente, el anciano monarca falleció antes de que fuera terminado el collar, y el joyero se enfrentó a la nueva y joven reina María Antonieta, quien le dijo contundentemente que no lo quería. Jeanne de Saint-Remy de Valois, condesa de la Motte, fue una estafadora francesa conocida por su destacado papel en el asunto del collar, uno de los muchos escándalos ligados al estallido de la Revolución Francesa y a la destrucción de la monarquía en Francia. Jeanne nació al noroeste de Francia, en Fautet, cerca de Bar-sur-Aube, en el seno de una familia sumida en la pobreza. Su padre, Jacques de Valois de Saint-Remy, era descendiente directo del conde Enrique de Valois-Saint-Remy, hijo ilegítimo del rey Enrique II y Nicole de Savigny. Pese a tener sangre real, Jacques era conocido por sus problemas con la bebida y por vivir de la caza furtiva, mientras que la madre de Jeanne era Marie Joselle, hija del conserje del castillo propiedad de Jacques, quien trabajó como sirvienta y, tras enviudar, como prostituta. Jeanne fue la tercera de 6 hijos, de los cuales 3 murieron en la infancia. Los otros 3 hijos supervivientes, Jacques, Jeanne y Marianne, vivían en estado de abandono, no disponiendo de calzado y debiendo recurrir con frecuencia a la mendicidad para poder sobrevivir. De acuerdo con el político Jacques-Claude Bougnot en su libro de memorias, los pequeños fueron rescatados por su padre y el abad de Langres. No obstante, otras fuentes afirman que la familia se trasladó a vivir a Boulogne, cerca de París, donde un cura y una de sus feligresas, Madame de Boulainvilliers, tomaron a los niños bajo su cuidado. Según Stefan Zweig, fue la propia Jeanne quien abordó el carruaje de Madame de Boulainvilliers, pidiendo limosna y afirmando ser descendiente de la dinastía Valois. Sus orígenes reales fueron comprobados por un genealogista de Versalles y como resultado de una serie de disposiciones legales establecidas para ayudar a niños provenientes de familias nobles empobrecidas, a Jacques le fue otorgada una pensión anual de 1,000 libras y un puesto en una academia militar, mientras que Jeanne y su hermana Marianne fueron enviadas a un internado en Passy y recibieron una pensión de 900 libras. Se suponía que ambas tomarían los hábitos en la abadía de Longchamp, si bien las 2 hermanas decidieron regresar a Bar-sur-Aube, donde vivieron con la familia Surmont. El 6 de junio de 1780, Jeanne contrajo matrimonio con Antoine Nicolas de la Motte, sobrino del señor Surmont y oficial de gendarmería. Al momento de la boda, Jeanne se hallaba en avanzado estado de embarazo, dando a luz el 7 de julio a gemelos, los cuales fueron bautizados como Jean-Baptiste y Nicolas Marc de la Motte. Ambos murieron pocos días después. A pesar de que la nobleza de la familia de la Motte era de origen dudoso, el matrimonio asumió el título de conde y condesa de la Motte Valois. Respecto a los hermanos de Jeanne, Jacques murió prestando servicio militar en la isla de San Luis, mientras que Marianne regresó a la vida religiosa. Ninguno de ellos tuvo descendencia. Cuando se hizo evidente que Nicolás no era capaz de hacer frente a las deudas contraídas por el matrimonio con el fin de mantener el extravagante estilo de vida que su esposa deseaba, Jeanne resolvió solicitar una pensión más generosa a la familia real en base a su linaje, por lo que tomó la decisión de acercarse a la reina María Antonieta, puesto que pensaba que ella, al ser mujer, mostraría simpatía hacia su petición. En aquella época, un ciudadano ordinario, vestido con ropa apropiada, podía acceder al palacio y a sus jardines, así como observar a la familia real. Jeanne empezó a realizar visitas frecuentes al Palacio de Versalles con la esperanza de atraer la atención de la reina, llegando incluso a fingir un desmayo frente a Madame Isabel, la hermana del rey, a quien había confundido con María Antonieta. Gracias a este engaño consiguió que su pensión fuera aumentada a 1,500 libras. Pese a sus esfuerzos, María Antonieta, quien tenía conocimiento del cuestionable estilo de vida de Jeanne, se negó a recibirla. El matrimonio entre Jeanne y Nicolás resultó desastroso, aunque siguieron viviendo juntos. Jeanne tuvo una aventura con Rétaux de Villette, proxeneta y oficial de gendarmería, compañero de Nicolás. Alrededor del año 1783, Jeanne conoció al cardenal Louis de Rohan, convirtiéndose rápidamente en su amante y confidente. Como resultado, Jeanne descubrió que la mayor ambición del cardenal era ganarse la aprobación de María Antonieta, quien lo rechazaba por haber intentado frustrar su matrimonio con Luis XVI, además por su banal y escandaloso estilo de vida.
Jeanne fue descrita como una mujer esbelta, de busto pequeño, piel clara, cabello castaño y ojos azules. El abate Georgel, siervo leal del cardenal, la describió como poseedora de las artimañas de una Circe. Jeanne, consciente de sus atributos físicos, no dudó en hacer uso de ellos para lograr sus propósitos, consiguiendo dinero del cardenal y un puesto para su esposo como guardaespaldas del conde de Artois. Si bien todo esto no le proporcionaba a Jeanne el alto nivel de vida al que aspiraba. Al mismo tiempo, el joyero Charles Auguste Boehmer intentaba vender un particularmente caro y lujoso collar de diamantes originalmente diseñado para Madame du Barry. Boehmer había invertido una fortuna en dicha joya y debía venderla lo antes posible para evitar la bancarrota, llegando a la conclusión de que solo el rey podía adquirir una pieza tan cara, si bien tanto Luis XVI como María Antonieta rechazaron el collar. Jeanne, con la ayuda de su esposo y Rétaux de Villette, elaboró un plan para sacar provecho económico de la situación. De Villette, hábil falsificador, escribió varias cartas imitando la letra de María Antonieta, las cuales estaban dirigidas a Jeanne. En dichas cartas, la reina afirmaba que quería el collar, pero que no podía adquirirlo directamente a causa de la reticencia de Luis XVI a efectuar un gasto tan elevado debido a la delicada situación económica del país, declarando que esperaba que el cardenal adquiriese la joya en su nombre a modo de favor personal, jugando Jeanne el papel de intermediaria en toda la farsa. El cardenal, quien creyó en la autenticidad de las cartas y accedió a adquirir el collar para la reina, sabía que María Antonieta y Jeanne nunca habían sido vistas en público, pero consideró que la condesa de La Motte era su agente de confianza en base a una supuesta amistad secreta entre ambas. En consecuencia, se preparó un encuentro nocturno en el Bosque de Venus, en los jardines del Palacio de Versalles, donde el cardenal habló con una mujer a quien confundió con la reina. En realidad se trataba de Nicole Leguay, una prostituta físicamente parecida a María Antonieta, la cual llevaba puesta una réplica de un vestido de la reina y un sombrero de ala ancha para disimular sus facciones. Esta falsa reina le otorgó el perdón que tanto ansiaba el cardenal. Posteriormente, el joyero fue contactado, solicitándosele la entrega del collar. Tras elaborarse un contrato en el cual se fijaba la venta de la joya al cardenal por 1.600.000 libras pagaderas en 4 plazos semestrales y en el que se establecía que María Antonieta sería quien abonaría los pagos. El collar le fue confiado a Jeanne con el fin de que ésta se lo entregase a la reina, empezando Nicolás a vender los diamantes en París y Londres tras ser desmontada la pieza. Poco antes del vencimiento del primer plazo, Jeanne consiguió que los joyeros rebajasen el precio en 200.000 libras, pero consciente de que la reina no iba a abonar el importe de la joya, decidió posteriormente confesar a los joyeros, mediante una carta, la estafa de la que habían sido objeto, afirmando, no obstante, que el cardenal podía hacerse cargo de los pagos dada su inmensa fortuna. El joyero Boehmer decidió presentarse en Versalles y exponer el asunto ante la reina, quien optó por exigir a Luis XVI actuar en consecuencia sobre el cardenal. El estallido del asunto del collar se produjo tras el arresto del cardenal, siendo posteriormente detenidos Jean, Rétaux de Villette, Nicole Leguay y Cagliostro, un ocultista de quien el cardenal era cliente, y al que Jean acusó de ser una de las personas que persuadió al cardenal de adquirir el collar. Nicolás no fue arrestado debido a que se hallaba en Londres. Pese a no estar directamente implicados y a tener la posibilidad de juzgar a los estafadores sin otorgar publicidad al asunto, los reyes decidieron celebrar un juicio público con el fin de defender su honor. No obstante, el proceso tuvo el efecto contrario y destruyó por completo la reputación de María Antonieta, quien desde hacía tiempo era vista como culpable. El cardenal fue declarado absuelto, siendo exiliado por orden del rey a una de sus propiedades ubicadas al sur de Francia. Rétaux de Villette fue declarado culpable de falsificación y condenado al exilio, mientras que Nicole Leguay, la prostituta, quien había sido arrestada en Bruselas, fue absuelta. Cagliostro, pese a ser absuelto, fue expulsado de Francia por orden de Luis XVI. Por su parte, Jeanne fue hallada culpable y condenada a ser azotada, marcada con hierro candente y encarcelada de por vida. La mañana en que se dio cumplimiento a su sentencia, Jeanne fue arrastrada por 14 hombres, con quienes forcejeó durante todo el trayecto hasta las escaleras del Palacio de Justicia. Tras ser parcialmente desvestida para proceder a marcarla en un hombro con la letra V de voleuse o ladrona,
Jean se retorció violentamente al sentir el hierro candente, por lo que la marca acabó accidentalmente impresa en uno de sus senos, mordiendo acto seguido a uno de los verdugos y desmayándose a continuación, tras lo cual fue conducida a la Salpêtrière, lugar donde, según su sentencia, debía cumplir cadena perpetua trabajando con un hábito de tela gris y zuecos y alimentándose de pan negro y lentejas. El público en general mostró simpatía hacia Jean, quien logró escapar de prisión poco después de su encarcelamiento disfrazada de hombre, huyendo posteriormente a Londres, donde publicó en 1789 sus memorias, tituladas Memorias justificativas de la condesa de Valois-de-la-Motte, con las cuales pretendía justificar sus acciones al tiempo que vertía toda la culpa de lo ocurrido sobre María Antonieta. El cardenal Rohan sobrevivió a la revolución y pasó el resto de su vida en el exilio. Rétaux de Villette, el proxeneta, quien también vivió en el exilio, murió en Italia. La prostituta Nicole Leguay vivió en el anonimato y murió a la edad de 28 años, mientras que Cagliostro murió en prisión tras haber sido encarcelado por la Inquisición romana. Por su parte, el esposo de Jean, Nicolas, condenado a galeras pese a no haber sido arrestado, no regresó a París hasta después de la Revolución. Jean murió en Londres como resultado de las heridas producidas tras caer desde la ventana de la habitación del hotel en que se hospedaba, tratando de huir de varios acreedores. Un informe contemporáneo sostiene que Jean fue hallada terriblemente destrozada, su ojo izquierdo cortado, uno de sus brazos y ambas piernas rotas. Murió el 23 de agosto de 1791, 2 años antes que María Antonieta, quien fue ejecutada en la guillotina en 1793. Actualmente está enterrada en el cementerio de Santa María en Lambeth, Londres. Retomemos ahora la historia de Madame du Barry poco antes del incidente del collar de diamantes. Con el paso del tiempo, Luis XV empezó a tomar conciencia de su edad y a pensar en la muerte y el arrepentimiento, motivo por el cual comenzó a faltar a sus citas con Jean du Barry en su boudoir, en su recámara. Durante una de sus estancias en el Petit Trianon, el rey empezó a mostrar los primeros síntomas de viruela, siendo conducido de inmediato al palacio y acostado en su cama, junto a la cual permanecieron sus 3 hijas y Madame du Barry. El 4 de mayo de 1774, Luis XV sugirió que Madame du Barry debía abandonar Versalles, tanto para evitar que pudiese contagiarse como para poder confesarse y serle administrados los últimos ritos. Por expreso deseo del monarca, du Barry fue relegada de sus obligaciones por el doctor Lemonnier y llevada de inmediato a una propiedad suya ubicada en Aiguillon, cerca de Rueil-Malmaison. Tras la muerte del rey y la subida al trono de Luis XVI, María Antonieta hizo que su esposo exiliase a Jean en la abadía de Pont-aux-Dames cerca de Meaux. Inicialmente, du Barry no fue bien recibida por las monjas, quienes conocían su pasado como amante real. Si bien pronto se acostumbraron a su timidez y se aproximaron a ella, sobre todo la abadesa Madame de la Roche-Fontenelle. Tras un año en el convento, Jean obtuvo permiso para visitar los terrenos circundantes bajo la condición de regresar a la abadía al atardecer. Un mes después se le concedió permiso para abandonar la abadía, si bien tenía prohibido acercarse a menos de 10 millas de Versalles, lo que impidió a Jean regresar al castillo de Louveciennes. Du Barry se las arregló para adquirir una propiedad perteneciente a la familia de la esposa del hijo menor de Madame de la Garde, a quien Jean había conocido en su adolescencia, mudándose 2 años después a Louveciennes. En los años siguientes, Jean mantuvo una relación amorosa con Louis Hercule Timoleon de Cossé-Brissac, duque de Brissac, enamorándose posteriormente de Henry Seymour, a quien conoció cuando éste se mudó con su familia a un castillo próximo al suyo. Con el tiempo, Seymour se aburrió de su relación con Jean y le envió una pintura con las palabras «Dejadme solo», escritas en inglés en la parte inferior, siendo este cuadro copiado por Lemoine en 1796. El duque de Brissac, no obstante, se mantuvo fiel a Jean, pese a tener conocimiento de su aventura con Seymour. El 9 de septiembre de 1792, ya iniciada la Revolución Francesa, de Brissac fue capturado y asesinado por una turba. Aquella misma noche, du Barry oyó el sonido de una muchedumbre ebria aproximándose a su castillo.
Tras asomarse a una ventana, alguien arrojó a través de la misma un bulto envuelto en un paño manchado de sangre, el cual resultó ser la cabeza decapitada del duque, provocando que Jean se desmayase al verla. En el año 1789 cuidó indistintamente a los heridos republicanos y monárquicos tras los primeros motines de la Revolución. A este respecto recibió una carta de María Antonieta agradeciéndole los cuidados prestados a los partidarios de la monarquía. Su pasado, a los ojos de los republicanos, la hacía sospechosa, si bien Jean había mostrado públicamente su aprobación a los cambios políticos, aunque se desconoce si lo hizo con convicción o por temor ante el rumbo que estaban tomando los acontecimientos. Durante una de sus estancias en Londres, ciudad a la que viajó con frecuencia durante la Revolución, Du Barry se vistió de luto riguroso tras conocer la muerte de Luis XVI, según testimonios vertidos por espías republicanos. El antiguo esclavo de Du Barry, Zamore, se había unido, al igual que otros antiguos miembros del servicio doméstico de Jean, al club jacobino. Zamore se convirtió en seguidor del revolucionario Georges Greve y posteriormente en empleado al servicio del Comité de Salvación Pública. Du Barry, quien tenía conocimiento de este hecho, interrogó a Zamore sobre su relación con Greve. Tras advertir lo profundo de sus sentimientos revolucionarios, Jean le dio 3 días de plazo para renunciar a su puesto como miembro de su servicio doméstico. Zamore renunció de inmediato, procediendo poco después a denunciarla ante el comité. Con base en el testimonio de Zamore, Du Barry era sospechosa de ayudar económicamente a los emigrados que habían huido de la Francia revolucionaria. La denuncia de Zamore tuvo lugar en 1792, siendo Jean arrestada en 1793, cuando el Tribunal Revolucionario de París la acusó de traición y la condenó a muerte. Du Barry intentó en vano salvar su vida revelando los lugares en que se hallaban ocultas varias gemas de su propiedad. Parte de sus joyas habían sido robadas en 1791, por lo que Jean había tomado la precaución de esconder las que le quedaban. El testimonio de Zamore supuso la condena a muerte no solo de Du Barry, sino también de muchos otros encarcelados. El 8 de diciembre de 1793, Jean fue ejecutada en la guillotina en la Plaza de la Revolución. Durante el trayecto hasta el cadalso, se derrumbó en el interior de la carreta en la que era transportada, gritando entre lágrimas: «¡Vais a hacerme daño! ¿Por qué?». Aterrada, Du Barry imploró clemencia y suplicó ayuda a la multitud. Sus últimas palabras dirigidas al verdugo fueron: «Piedad, señor verdugo, un momento más». Tras la ejecución, sus restos fueron enterrados en el cementerio de la Magdalena, al igual que los de otras víctimas de la guillotina como Luis XVI y María Antonieta. Pese a que sus propiedades pasaron a manos del Tribunal de París, las joyas que Du Barry había sacado de Francia y depositado en Inglaterra fueron vendidas en Londres por la casa de subastas Christie's en 1795. El coronel Johann Keglevich, hermano del alcalde Stefan Bernhard Keglevich, tomó parte en la batalla de Mainz con la ayuda de soldados hessianos, los cuales fueron financiados por el Imperio Británico con la venta de estas joyas. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.